Para seleccionar un regulador de presión de GLP, entonces se requieren pues tres datos básicos, ¿no? El primer dato es la carga máxima para que el regulador pues tenga una carga máxima de trabajo. Pues se supone que no es la mínima porque el punto crítico será la carga máxima. 2. En el de primera etapa tenemos que tener la presión de servicio mínima, pero esto es en la línea, porque todavía al ser de primera etapa no hemos llegado a los equipos. Y el tercero es la presión mínima en el tanque. Esa presión mínima en el tanque se da cuando se tiene un llenado, digamos, mínimo, es una, cuando la temperatura de pronto es muy baja. Y la combinación de estos dos factores también interviene en ese asunto. Bien, vamos a mirar entonces un ejemplo de cómo seleccionar un tanque. De cómo seleccionar el regulador de primera etapa en un sistema de suministro de GLP. Para esto entonces tenemos las tres variables las cuales usted deberá determinar. ¿Cómo determino la Q máxima? La Q máxima o la carga máxima o la potencia máxima en BTU hora, entonces nace de todas las demandas de los equipos. ¿De dónde se leen? De la placa del equipo. O si usted tiene unas presiones de diseño establecidas superiores a las placas de los equipos, mucho mejor porque queda sobrediseñado el asunto. En este caso vamos a decir que los equipos en conjunto de ese sistema de suministro requieren 500.000 BTU hora. A eso lo hemos llamado C. También necesitamos la presión de servicio mínima, está establecida entonces en 9 PSI. Esa es la presión de servicio mínima. Y la presión mínima en el tanque será de, para nuestro caso, de 15 PSI. Miremos qué se hace. Entonces lo primero que se hace es ir al catálogo de reguladores, buscar en las cartas de los reguladores que se tienen. Si usted tiene todas estas curvas de comportamiento o de desempeño del regulador, la que estamos viendo ahí es una curva de desempeño del regulador, entonces usted podrá ir a leer. Lo primero que tiene que leer es el color azul, que es la carga máxima, que está ubicado en el eje horizontal o ejes de las X. Con esta carga máxima, entonces estamos ya haciendo un diseño, estamos diciendo que es la demanda máxima posible de los equipos. Esos equipos están jalando del tanque, entonces el tanque debe entregar eso y el regulador debe funcionar con esa carga máxima. Bien, dijimos que era de 500.000 BTU. Lo segundo es la presión mínima en el tanque. Tenemos que considerar la presión mínima en el tanque, para eso están estas curvas que tengo aquí. A ellas me tengo que acoger porque son las curvas de desempeño del regulador. Entonces me están diciendo que es de 15 PSI, entonces yo tengo aquí la curva de 15 PSI. Y con ella voy entonces y ubico la carga, subo y corto esta gráfica y leo en la parte izquierda donde tengo la presión de suministro, la presión de servicio mínima que me da ese regulador, la cual la tengo allí en 9.4 y de las condiciones que me estaban solicitando era de 9 PSIG, entonces por lo tanto yo tengo allí que me sirve, que ese regulador me sirve. Ese regulador pues corresponde a una serie, una marca, en fin. Muy bien. ¿Cómo hacer una analogía con gas natural? Pues bien, cuando estamos en la línea de gas natural, entonces el regulador tiene una presión de entrada mínima y máxima garantizada por la empresa distribuidora
Para el caso de nosotros está entre 20 y 60, escogemos la mínima y la mínima para nosotros es de 20 en el caso de gas natural. Aquí sería ¿cuál? Aquí sería pues esta moradita que tengo aquí. Digamos la presión de entrada al regulador. Esto que tenemos aquí, que es la carga máxima, que está en BTU sobre hora, nosotros en la parte de gas natural o en la parte de gas natural se refiere al caudal en metros cúbicos hora y sería el azul. Y lo que me entrega, cuáles son los requerimientos, o sea, lo que debe salir del regulador, ¿sí? Entonces, que debe salir algo que es constante, que es la presión de salida, se corresponde con este eje de aquí, es digámoslo así, el color verdecito, ese. Y ese valor, entonces, debe ser superior. O sea, si me hubiera dado un valor inferior a 9, ese regulador no me serviría. Seleccionar un regulador de segunda etapa en GLP, pues entonces aquí tenemos primero que acudir a las curvas de desempeño de los reguladores, buscar una curva de desempeño de un regulador que me pueda servir. Para el caso que me ocupa, entonces voy a trabajar voy a tomar una curva de desempeño de este regulador. El que usted tenga es el que debe revisar. O sea que la materia prima para usted trabajar primero que todo es la curva de desempeño del regulador. ¿Cuáles curvas de desempeño? Pues de los reguladores de los cuales tenga distribuidores, o sea, proveedores cercanos. Haya buena disponibilidad en el mercado, eso es lo primero. Lo segundo, entonces, ahora los parámetros de diseño. Tenemos varios son los parámetros de diseño, lo voy a hacer, en este caso va a ser ese diseño para una carga de 250.000 BTU hora. A eso lo he llamado C, o sea, el consumo o la vaporización que me debe entregar ese tanque en cualquier momento. Puede ser superior, pero nunca inferior. Así estemos en las condiciones más extremas. Para seleccionar entre el regulador estamos hablando de condiciones críticas, ¿cierto? Bueno. Otra condición crítica es la presión mínima de entrada al regulador. Si es de segunda etapa, entonces ¿qué me van a entregar? La línea matriz que viene de afuera, ¿qué me va a entregar? Esa es la presión de entrada al regulador. Y la presión de salida o presión de servicio, esa presión de salida está dada por la presión de servicio, 10 pulgadas columna de agua. Sí, lo he llamado PSM, presión de servicio mínima. En esta otra parte la he llamado PMT, presión mínima en el tanque. Aquí no sería presión mínima en el tanque, sino una presión mínima de entrada. Esto se debe a que ya no estamos en el tanque, sino que estamos fuera del tanque, entonces por lo tanto tendremos una presión mínima de entrada. Bien, con estos datos entonces me voy a la tabla. Entonces ya sabemos los insumos que necesitamos para seleccionar. Me voy a la curva de desempeño del regulador. Entonces en esa curva de desempeño ubico mis datos. Entonces selecciono la presión de entrada, que es esta que está encerradita aquí. Me están diciendo que son 10 psi. Ubico la carga máxima, que normalmente está en el eje de las X. Y subo con una línea, la verdecita, corto la curva correspondiente y vengo y leo aquí a la izquierda. Debo encontrar un mayor valor al valor que tengo aquí de mis necesidades. Mis necesidades son 10 pulgadas columna de agua y el valor que me dio aquí me dio 10,5, por lo cual entonces estoy por encima. Por lo tanto, ese regulador me sirve. Si me hubiera dado un valor por debajo, entonces no me serviría. Descarto ese regulador y listo. Conviene aplicar lo aprendido
El código del cuestionario CDG11. Este cuestionario hace referencia a reguladores de primera etapa. A esto hay que responder falso o verdadero. La primera me dice: el regulador LB4403TR es apropiado para las siguientes condiciones. Carga 1.000.000 de BTUs hora. Presión de servicio mínima 9.5 psig. Presión mínima de entrada 50 psig. Todo eso lo debe responder basado en ese gráfico. Esa es la curva de desempeño de ese regulador. Todo este cuestionario está basado en esa. Cuando tenga un catálogo diferente, entonces ha de buscar la curva de desempeño del regulador y ahí ubica lo mismo. Es el mismo procedimiento. Entonces recuerda, hay que responder falso o verdadero. La segunda de este cuestionario diseño de gas 11, CDG 11, es el mismo regulador, entonces es apropiado para las condiciones de, entonces cambiamos las cargas. Carga esta vez de 250.000 BTUs hora, presión de servicio mínima 10 psig y presión mínima de entrada de 15 psig. Volvemos a cambiar las condiciones. La pregunta 3, entonces la carga es de 1.750.000 BTUs hora, la presión de servicio mínimo es de 10 psig y la presión mínima de entrada es de 150 psig. Ese regulador servirá para eso. ¿Verdadero o falso? Estamos afirmando que es apropiado para las siguientes condiciones. Entonces usted dice es verdadero si es apropiado, o falso si no lo es. Cambiando para el mismo regulador las siguientes condiciones, ya la carga es 1.500.000 BTU, la presión de servicio es de 8 psig y la presión mínima de entrada es de 25 psig. Y la quinta pregunta, también basada en el mismo regulador, le cambiamos la carga es 2.500.000 BTUs hora, presión de servicio 8 psig y presión mínima 50 psig. Bien, ahora el cuestionario CDG12, curso diseño gas, la parte 12, está basado en un regulador de segunda etapa, específicamente en el regulador, la curva de desempeño del regulador LB4403B. Las preguntas, como de costumbre, alguien está afirmando que ese regulador es apropiado para estas condiciones. Usted debe confirmar o desmentir, colocando verdadero o falso. Carga 125.000 BTUs hora, presión de servicio mínima 11 pulgadas columna de agua y presión mínima de entrada de 10 psig. Esa es la pregunta 1. La 2, ya en la 2 entonces cambiamos, ya decimos que la carga ya la pusimos en 1.300.000 BTUs hora, presión de servicio mínima 11 pulgadas columna de agua y presión mínima de entrada de 10 psig. Recuerda que debes utilizar entonces la tabla para todo esto, la curva de desempeño, perdón. En la tercera cambiamos la carga, ya la carga es de 500.000 BTUs hora, la presión de servicio mínima es de 10.2 pulgadas columna de agua y la presión mínima de entrada es de 8 psig. La cuarta, carga 900.000 BTUs hora, presión de servicio 9.5 pulgadas columna de agua y presión mínima de entrada de 15 psig. Y por último, entonces tenemos la carga de 500.000 BTUs hora, presión de servicio mínima de 10.5 pulgadas columna de agua y presión mínima de entrada de 15 psig. Bien. Debes ir entonces al cuestionario, a la hoja de respuestas, seleccionar el código y responder BOF. Tan sencillo como eso.